amado pueblo de Dios, gracias damos a Cristo Jesús en este día, cual Dios ha derramado de su bondad y misericordia, este día miércoles. Dios bendiga a toda la fiel y valiente Iglesia Evangélica Profética Peniel. Dios bendiga a las mujeres, a los hombres. Dios bendiga a la juventud que siempre está dispuesta, buscando de la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga, pueblo del Señor. No olvidemos que tenemos un tema abierto desde el día lunes. Si usted recuerda, nuestro tema es Ya no puedo, Señor. Ese es nuestro tema, Ya no puedo, Señor. Ese es nuestro tema y para eso vamos a volver a leer, amada iglesia, siempre segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, vamos a leer versículo 1, versículo 2 y el versículo 12. Así que vamos a iniciar. Espero que tenga su Biblia a la mano y que juntos vayamos a escudriñar la palabra del Señor. Vamos a hacer una remembranza de lo que ya vimos el día lunes, así rápidamente, y luego vamos con los puntos que este día vamos a ver, y probablemente este día terminemos, amada iglesia, ¿verdad? Este día vamos a terminar este tema. Y para eso vamos a la palabra del Señor, el cual la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder de su Santo Espíritu, y dice su palabra: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Versículo 12. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Hemos venido desde el día lunes, amada iglesia. Acuérdense que nuestro tema es Ya no puedo, Señor. Mostrando, amada iglesia, a través de esta porción bíblica, y dijimos el lunes que el pueblo de Israel siempre estuvo a expensas de guerras, de asedios de diferentes naciones que quisieron conquistarla, que quisieron destruir los fundamentos de Dios en el pueblo de Israel. Y trataron las naciones usadas por Satanás, el enemigo de Israel, de destruir a esta nación, este pueblo, y de quitar y destruir los fundamentos que Dios había puesto en esta nación. Y el caso, amada iglesia, que estamos viendo es un caso también de lo cual estamos hablando. Se habían levantado los moabitas, se habían levantado los amonitas y se habían levantado otros enemigos, y venía, dice la porción bíblica, una gran multitud, cual nunca se había levantado contra Josafat. O sea, la prueba que Josafat, amada iglesia, estaba viviendo era una prueba difícil. Pero probablemente, el pueblo de Israel juntamente al rey Josafat habían estado en una condición bien relajada espiritualmente. Y probablemente habían dejado esa comunión espiritual de intimidad a la cual Dios nos llama, que debemos de mantener. No importando cuál sea la circunstancia a nuestro alrededor, debe de existir una intimidad plena con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y probablemente esta situación es la que estaba pasando en el pueblo de Israel juntamente con Josafat. Vimos el día lunes, amada iglesia, también que una de las cosas para que Josafat y el pueblo de Israel salieran victoriosos, salieran avantes, es que tenían que apartar sus ojos de todo aquello que no era Jehová y conducir su mirada, el pueblo de Israel juntamente con el rey Josafat, y ponerlos en Jehová, el Dios de Israel.
Ahí tenían que anclar, ahí tenían que ubicarse para poder tener seguridad y garantía de la victoria de Dios en sus vidas. Y por eso tocamos en el primer punto, amada iglesia, el día lunes, que una de las cosas que tenía que hacer Josafat es volver sus ojos hacia el Señor. Eso es lo que tenía que hacer, volver sus ojos hacia Jehová, cosa que probablemente Josafat e Israel no lo estaban haciendo. Eso lo vimos, amada iglesia, el día lunes. Y culminamos, si usted se recuerda, ese punto 1. Hoy, amada iglesia, vamos a ver un punto 2. Y no olvidemos nuestro tema. Ya no puedo, Señor. Ese es nuestro tema. Ya no puedo, Señor. No hay o qué hacer. Ese es nuestro tema. Ahora, otra razón, amada iglesia, por la cual el pueblo de Israel, juntamente con el rey Josafat, estaban pasando, es que Dios lo llevó a esa condición en la cual ya Josafat y el pueblo ya no hallaban qué hacer. Y seguramente, amada iglesia, Dios, como lo dijimos el lunes, muchas veces nos lleva a esos lugares para presentarnos delante de su palabra y mostrarnos su gloria y su poder. Dios había traído a Josafat y al pueblo para que al reconocer Josafat y el pueblo de Israel y todo el ejército de Israel, que no podían, al reconocer Josafat y el pueblo de Israel que no sabían qué hacer, ellos pudieran alegrarse en Dios a pesar de la prueba que estaban pasando en su vida. Cuando Dios muchas veces, amada iglesia, nos trae hacia Él, por lo general nosotros como seres humanos, en circunstancias loables, en circunstancias buenas, voy a decir, en circunstancias cuando hay bonanza, nosotros muchas veces, aún como hijos de Dios, difícilmente buscamos una intimidad plena con el Señor. Pero cuando ya nos vemos ante los enemigos, muchos de nosotros entonces buscamos de verdad o seriamente, como debe de ser la vida espiritual, buscamos a Dios. Y una de las cosas, amada iglesia, cuando usted y yo llegamos a los caminos del Señor o buscamos a Dios en estas situaciones, porque estas situaciones, amada iglesia, cuando los enemigos se levantan, cuando todo lo que se mira, esa multitud que venía contra Josafat, no venían a saludarlo, venían a destruirlos, venían a acabárselos. En una situación de esa llega la tristeza, llega el dolor, llega la angustia, llega la aflicción, llega la desesperación. Y todos estos elementos acaban con la vida de la persona. Pero en medio de esta situación, Dios quería glorificarse. Y en medio de estas circunstancias, amado pueblo, cuando usted y yo primeramente volvemos nuestros ojos a Jehová, porque estamos entrando a nuestro segundo punto, si ya volvimos nuestros ojos a Jehová, la circunstancia, la multitud no se ha detenido, la multitud viene, el enemigo viene, arremete, nos va a destruir, pero ante esto, amada iglesia, si usted y yo tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, puestos en Jehová, los volvimos de donde no teníamos que tenerlos para estar delante de Dios, Dios pone gozo y Dios pone alegría a pesar de las circunstancias, porque el enemigo es experto en robarnos el gozo y la alegría. Y allá habla Habacuc, oiga, Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 18, dice de la siguiente manera: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto de olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, dice Habacuc, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Pero esto sucede cuando hemos vuelto nuestros ojos, hemos vuelto nuestro corazón, hemos vuelto nuestra mente a la presencia de Jehová.
Si esto primero no lo hemos hecho, difícilmente nos vamos a gozar y difícilmente nos vamos a alegrar. Pero cuando usted y yo hemos vuelto nuestros ojos a Jehová, entonces nos vamos a alegrar en Dios, a pesar de la prueba, a pesar de la dificultad que pudiéramos estar atravesando. En toda prueba, amada iglesia, o dificultad en la vida, oiga, en toda prueba o dificultad en la vida hay dos opciones: deprimirnos y dejarnos vencer, o alegrarnos en Dios y seguir adelante. Y por supuesto, lo que Dios espera que nosotros manifestemos es la segunda opción, que nos gocemos y alegremos. Dios quiere ver nuestra actitud en frente de la prueba. Dios quiere ver nuestra actitud de gozo y alegría en Él, en Jehová, delante de la multitud, de la angustia y la aflicción que viene, delante del enemigo. Usted y yo sabemos que David no se amilanó delante de Goliat. ¿Qué era Goliat? La multitud para Josafat, la muerte para Josafat. Eso era Goliat para David. Y David no se amilanó, David enfrentó y se gozó, podemos decir, David frente a Goliat. Se gozó, se alegró. ¿A dónde estaba la confianza de David? En Jehová. En toda prueba, amada iglesia, o dificultad en la vida, Dios quiere que nos gocemos y nos alegremos. A pesar de que no sepamos qué hacer en la prueba que estamos atravesando, debemos, amada iglesia, aprender a alegrarnos en Dios, de aprender a alegrarnos en Jehová, en su fidelidad, en sus milagros, en su amor, en su misericordia, en su bondad que Dios ha tenido para con nosotros. Que no se nos olvide los milagros, las maravillas, los grandes hechos que Jehová ha hecho para con nosotros. Oiga, que no sea, amada iglesia, la prioridad de nuestra alegría el trabajo, que no sea la prioridad de nuestro gozo y alegría el dinero, que no sea la prioridad de la alegría y el gozo la salud, sino que nuestra prioridad del gozo y la alegría sea Jehová de los ejércitos, que Él está con nosotros. De ahí todo lo demás es, amada iglesia, añadidura. Dios, amada iglesia, probablemente si usted, querido hermano, hermana, familia, si estamos en la condición que Josafat estaba pasando, Él no nos ha traído para que perezcamos. No hemos llegado a esa situación difícil para que nos acabemos, para que nos borre el enemigo del mapa. No, hemos llegado a esa condición para que volvamos nuestros ojos a Jehová y para que nos gocemos y alegremos en la presencia de Él. Es un momento para que al reconocer que tú y yo no podemos y no sabemos qué hacer, aún así nos gozaremos y alegraremos en Jehová de los ejércitos. Así que ya hablamos de dos cosas. Hoy vamos, amada iglesia, a la última, a la tercera. Y con esta culminamos a la tercera. ¿Qué quiere Dios? ¿Por qué llegó Josafat hasta esta condición? Porque Dios quiere, amada iglesia, que usted y yo, así como Dios quería que Josafat y el pueblo de Israel aprendieran a sobreponerse a la adversidad. Aprendieran a sobreponerse a la adversidad y que no lo hicieran en sus fuerzas y que no lo hicieran en su carne, sino en el poder y la fuerza de nuestro Señor. Bendito sea el Señor. Quiero que vayamos a Habacuc 3:19. Habacuc 3:19, ¿qué dice? Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Él debe de ser nuestra fortaleza. ¿A dónde usted ha estado poniendo su fuerza, su fortaleza? ¿Quién ha sido su roca en este tiempo atrás? Y esa actitud te ha llevado a la condición que ahora está viviendo seguramente. Y si no la está viviendo y usted me dice, no hermano, todos los días de mi vida, mi roca, mi poder, mi fortaleza ha sido Jehová, bendito el Señor, mantengámonos ahí. Mantengámonos ahí.
Pero aquí estamos viendo en la porción que Josafat y el pueblo de Israel están pasando una situación difícil. Ahora, la vez pasada, amada iglesia, tocamos esto. Y hoy lo voy a volver a recordar. Hay información que los pilotos de aviones comerciales, cuando el radar del avión les avisa que tienen frente a ellos, a lo lejos, una tormenta, normalmente no los atraviesan. El radar les avisa. Repito, normalmente no atraviesan las tormentas, sino que estos pilotos hacen y le dan más poder a las turbinas de los aviones para que estas turbinas se impulsen sobre la tormenta usando la fuerza de los motores propulsores que tienen estos aviones. Ahora, quizás hoy, amada iglesia, así como Josafat, así como el pueblo de Israel, yo no sé cuál es tu condición. Quizás ríes y tienes un problema. Tratas hasta donde puedes de que nadie se dé cuenta de tu situación. Pero Dios sí la conoce. Y Dios en esta noche, amada iglesia, amado hermano, hermana, Dios te está hablando. Ya no insistas en tus propias fuerzas. Ya no insistas en tus capacidades. Ya no insistas en llevar al pie de la letra el consejo que el amigo o la amiga te está dando para que salgas adelante. Hasta pudiera decirte, ya no insistas en seguir leyendo el horóscopo y guiarte por el horóscopo para salir de tu situación. Ya no. Ya no. ¿Qué tenemos que hacer? Sobrepongámonos a la adversidad, pero ya no en nuestras propias fuerzas, ya no en nuestro propio intelecto. ¿Por qué? Porque esa condición te va a llevar a la tristeza, te va a llevar a la depresión, te va a llevar al sinsabor, sin saber qué hacer, te va a llevar al fracaso, te va a llevar que no vas a hallar qué rumbo tomar por las dificultades que han venido a tu vida. Pero hoy, amada iglesia, amado hermanito, hermanita, el Señor nos invita a levantarnos en fe, a sobreponernos a la adversidad que podamos estar viviendo. Levantémonos en el nombre de Jehová, ese nombre que es sobre todo nombre, y no lo hagamos en nuestra fuerza ya. Renunciemos a querer hacer nuestra vida, a querer salir adelante en nuestras fuerzas, y hagámoslos en la fuerza del Señor. Porque solamente entonces, amada iglesia, entonces vamos a tener victoria. No va a ser en nuestro intelecto, no va a ser con el consejo del amigo, no va a ser con el consejo de otro ser humano. Usted y yo tenemos la palabra de Dios, usted y yo tenemos nuestras rodillitas para orar, usted y yo tenemos nuestros tiempos de oración, nuestros tiempos para congregar nuestros cultos. Vayamos y presentémonos no en nuestra fuerza delante de la presencia de Dios, sino en el poder y la fuerza que solamente Él puede dar. Debemos, amada iglesia, estar claros. Usted y yo no tenemos que dudar de que Dios sí sabe lo que tiene que hacer. Usted y yo quizás hemos estado intentando, hemos estado pensando, indagando qué hacer ante la dificultad, ante el problema, y en vez de salir nos hemos metido más. Ahora es día, ahora es hora, ahora es el momento presente para que usted y yo, amada iglesia, vayamos a la presencia de Dios, porque Dios, amada iglesia, sí sabe qué hacer. Dios sí sabe qué es lo que va a hacer. Nosotros no, así que vayamos y tomemos fuerzas en Jehová. Ya no busquemos, amada iglesia, más en nuestras fuerzas. Ya no busquemos más en nuestro intelecto. Ya no busquemos más al amigo. Ya no indaguemos más en nuestras fuerzas qué hacer. Vayamos a la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero leer Juan, Evangelio de Juan. Vamos a Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 5 y 6. Ya casi vamos terminando en esta oportunidad
el tiempo que nos reste de este culto, pues dediquémonos a orar y vayamos, amada iglesia, y elevemos nuestros ojos a donde tenemos que ponernos, en la presencia de Dios. Allí. Lo otro que dijimos para hacer memoria, alegrémonos en Dios, gocémonos en Dios a pesar de todo lo que esté pasando. Y tercero, ya no depositemos nuestro caminar en nuestra fuerza, depositémoslo en Dios. Ahí estoy haciendo memoria de los 3 puntos que hemos visto en este tema desde el día lunes. Así que vamos a leer Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 5 y 6. Oiga lo que dice. O leámoslo si usted tiene su Biblia a mano. Dice el 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Dice el versículo 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Qué estaba haciendo Jesús con Felipe? Lo estaba probando. Quería ver Jesús a dónde tenía su fortaleza Felipe. Si la tenía en él, si la tenía en alguien, o la tenía en Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús mismo dice aquí en el versículo 6 que le hizo esta pregunta a Felipe, no porque Jesús no supiera, sino porque quería probar a Felipe, a ver a dónde tenía su fuente, a dónde tenía su fortaleza. Ahora ya no es Felipe, amado hermano, hermana, ahora es usted que está al otro lado de esa pantalla, de ese teléfono, de ese plasma, ahí donde esa tablet o de esa computadora, es con usted. ¿A dónde va a ir? ¿A dónde está su fortaleza? ¿A dónde está su roca inconmovible? Si usted, querido hermano, hermana, ha llegado a una condición como la que estaba pasando Josafat, ahora es momento que nos volvamos y tomemos este consejo que Dios ha querido darnos en esta oportunidad. Amado pueblo de Dios, Dios les bendiga. Gracias damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por esta oportunidad que Cristo nos ha dado, y será, si Dios así lo permitiese, hasta el día viernes que nos volvamos a ver en otro consejo de Dios. Así que gracias le damos al Espíritu Santo, y la gloria sea para Jehová siempre. Gracias le damos a Él, que nos ha dado vida y nos da la oportunidad de poder compartir este consejo que está aquí en la palabra del Señor para usted y para mí, sabiendo, amada iglesia, que necesitados somos de la presencia del Señor. Amado pueblo de Dios, Dios les bendiga. Gracias le damos a Cristo Jesús en esta oportunidad. Dios te bendiga.